Hola, ¿qué tal? En este nuevo video, complementando el anterior que se relacionaba con los campos escalares y su graficación con GeoGebra, vamos a hacer la gráfica de una superficie con GeoGebra, que es la superficie parecida al maple para almacenar huevos que todos conocemos. Esta superficie es muy complicada, o sea, es casi imposible hacerla gráficamente, digamos, sin una computadora, pero sí con el GeoGebra uno tiene una idea muy acabada de cómo es la superficie y también la curva de nivel de esa misma superficie. Pasemos entonces al GeoGebra. Vamos a estudiar, utilizando el GeoGebra, una superficie parecida al maple que usamos para colocar los huevos para la venta. La función mencionada es la siguiente: f de x y dos variables, obviamente, si no, no me daría una superficie, igual a seno de x más coseno de y. Y ven ustedes de que acá nos va a dar la gráfica de una superficie muy parecida al maple que se utiliza para colocar los huevos. Vamos a hacer unos pequeños arreglos en las coordenadas o en la longitud de cada eje. Fíjense de que x mínimo es menos 8 más 8. Y mínimo menos 8 y 8, y acá sí vamos a aumentar un poco el valor, menos 2, y acá no hace falta más que 2. ¿Por qué hice eso? Porque evidentemente z me da la altura de la función, y la función es una suma de seno de x coseno de y. La suma de esta nunca puede dar valores mayores que 2 y menores que menos 2. A continuación vamos a introducir un deslizador. Acuérdense de que poniendo cualquier número aparece un deslizador. A mí lo que me interesa es hacer un deslizador que vaya desde el valor mínimo de la función hasta el valor máximo de la función. Un poquito menos del mínimo y un poquito más del máximo. Entonces vamos a poner acá un doble clic y hago menos 1.95 para el mínimo y el máximo 1.95. El paso por ahora lo dejamos sin poner nada. Hice algo mal, menos 1, acá puse dos veces el signo menos. Hay que ser bien exacto acá porque si no, no funciona. Entonces ven ustedes de que deslizador va entre menos 1.95 y 1.95. Si le hago automáticamente, se desliza a la velocidad que yo quiero, inclusive más pequeño que 1. O sea que eso depende del interés de cada uno y de la claridad que necesito para explicar determinado problema. Entonces, repito la función esta, duplico la función. Al duplicar la función, esta se me repite y la igualo al valor de a que me define el deslizador. Entonces pongo igual a A y ven ustedes de que me aparece en la gráfica XY del plano acá la gráfica de esta función seno de x más coseno de y, que es una función de dos variables, igual a menos 1.2. Ahora,
es una función de una, o sea, de dos variables, pero uno puede poner y en función de x. Y si yo deslizo esto, vamos a poner acá un deslizador visible y yo lo puedo manejar desde acá. Ven ustedes que estas gráficas acá van cambiando de forma. ¿Y qué es lo que están indicando? Ven ustedes el gráfico de la superficie. Es como si yo fuera cortando la superficie con un plano paralelo al eje de las X. Y esto se va a ver al plano paralelo al plano XY, perdón. Y esto se va a ver claramente si yo pongo una ecuación que tengo que llamarla con otra letra, G, por ejemplo, de dos variables igual al valor del deslizador, o sea, A. Y ven ustedes que si ahora deslizo, lo que estamos haciendo es deslizando un plano paralelo al plano XY, de arriba hasta abajo entre menos 1,95 y 1,95, y ese plano va cortando la superficie, y esa intersección entre el plano que yo estoy desplazando con la superficie son estas gráficas acá. Ven ustedes de que esta intersección que está acá se proyecta sobre el plano XY y nos da estas curvas. Son muchas curvas. Y esto queda marcado exactamente en el plano XY. O sea que el plano XY está marcando lo que nosotros llamamos curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Son las curvas que se obtienen desplazando un plano paralelo al XY, arriba y abajo, cortando la superficie, que es la gráfica de esta función de dos variables. Y esa intersección entre la superficie y ese plano que se desplaza lo dibujamos en el plano XY. Y ese plano XY y esas curvas de nivel nos dan una idea de cómo es la gráfica de la función original, la superficie, sin necesidad de graficarla. Ven ustedes que para graficar esta superficie que estamos utilizando es muy complicado, y nosotros podemos utilizar, para tener una idea de la forma de esa superficie, lo que se llama las curvas de nivel. Si nosotros agregamos acá una etiqueta a la curva de nivel, tendría que aparecer un rótulo, y acá, para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos el deslizador al punto mínimo. Cualquier lugar puede estar, pero lo que me interesa es darle un valor al paso. Vamos a suponer que el paso, yo le doy un valor de 0,5. Ahora le explico qué significa esto. Cuando yo le doy el valor 0,5 al paso, significa que el plano que se desplaza paralelo al plano XY, que se desplaza cortando la superficie, ya no se va a desplazar continuamente, sino va a pegar saltos de 0,5 unidades. Y fíjense que esto es así. Ven de que va desplazándose. Bueno, vamos a aumentarle un poco la velocidad, porque si no va desplazándose pegando un salto de 0,5 unidades en cada salto. ¿Ven? Y va dibujando las curvas de nivel, que son las intersecciones que se van obteniendo. Ahora, paramos esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a propiedades del deslizador, y ven ustedes de que acá dice que
¿cómo es? El deslizador es oscilante, pero tiene otras posibilidades. Puede ser creciente una sola vez. Y esto es lo que yo voy a poner, creciente una sola vez. Entonces, si pongo el punto acá y le hago correr a esto, va a ir desplazándose de asalto de 0,5 unidades y llega al final y queda parado exactamente ahí. Y ya no se desplaza más. O sea, es desde el menor valor hasta el mayor valor una sola vez. Y finalmente, fíjense de que si yo le doy acá cada curva o alguna de las curvas, no va a poner en todas porque se va a llenar de letras, digamos, nos da qué tipo de ecuación es, seno de x, coseno de y, y esto está a menos 1,95. Significa que la cota de la superficie donde está planteada esta curva está a menos 1,95. Ven de que el plano está colocado abajo y ese plano corta a la superficie en esta circunferencia, y esta circunferencia se encuentra a 1,95 por debajo del plano XY. Si yo le hago un desplazamiento al siguiente punto, ven ustedes de que ahora corta el plano en esta curva, todas tienen la misma altura, menos 1,45 por debajo del plano XY. Y si ustedes van menos 0,45, y acá es 0,05 ya, y 0,05 se encuentra por encima del plano XY, o sea que en esta parte la función es positiva. Y además hay algo importante acá que hay que aclarar. Fíjense de que si esto está definido como curva de nivel y es una curva cerrada y va achicándose a medida que yo voy subiendo, significa de que en esta zona, en esta región, va a haber un máximo de la superficie. ¿Por qué? Porque la cota es 1,55 positiva. Si yo voy creciendo más, va a ser cada vez más positiva, y se va haciendo una circunferencia con un diámetro con un radio cada vez menor, hasta llegar a un máximo donde va a aparecer una circunferencia de radio 0. Ahora bien, yo vuelvo con este punto acá y hago un clic con el botón derecho del mouse, voy a propiedades y acá aparece la posibilidad de cliquear en mostrar el rastro. ¿Qué significa mostrar el rastro? Significa de que estas curvas de nivel, al pasar de un punto, de un nivel a otro, no se van a borrar y me van a fabricar un conjunto de curvas de nivel para distintos valores de A. Ven de que yo le hago correr esto y aparece las curvas de nivel, estas acá. Y si ustedes hubieran hecho el paso menor que 0,5, tendrían el doble de curva de nivel, por ejemplo, si hacen un paso de 0,25, y pueden hacer las curvas de nivel tan cercanas como ustedes quieran. Fíjense de que esta curva de nivel que está marcada acá está a 1,95 por encima del plano XY. Y bueno, esta es una forma de graficar una superficie, en este caso un maple de huevos, sin necesidad de graficar en un plano esta superficie que ustedes ven de que si la damos vuelta es sumamente complicada, es casi imposible de graficar. Ven ustedes que si la desplazamos así, es imposible de graficarla bien. Y si nosotros vamos a ponerla así, esta gráfica debería ser más o menos la que está acá. O sea, es la superficie vista desde arriba,
con una mirada perpendicular al plano XY. Bueno, acá hay un montón de posibilidades en GeoGebra de refinar, cambiar de colores, mejorar esta gráfica, hacer un poco más chico esto, entonces la gráfica mejora en su amplitud, etcétera, etcétera. Como siempre digo, tienen que jugar, no piensen, o sea, no es cuestión de buscar tutoriales ni nada por el estilo, hay que meter mano y jugar. Se descubren un montón de cosas en un programa que es muy bueno para enseñanza y para el aprendizaje. Además, es gratis y es libre.